¿Hallará fe en la tierra del Señor? ¿Hallará fe en mi vida? ¿Hallará fe en tu vida? Es una pregunta que por ahí, nos estremece. La fe. La fe. Quiero hablar de eso esta mañana. Sabemos que sin fe es imposible agradarle a Dios. Dios es el que nos da la fe, sostiene la fe, quiere que vivamos por la fe, que la fe en Él crezca, pero Dios sabe que sin fe es imposible agradarle. Y a esto nos anima, pero nos pregunta el Señor Jesús. Cuando el Señor venga, allá a los tiempos finales, ¿hallará fe en la tierra? Y como hay un proceso, y a nosotros nos toca vivir en este tiempo de la historia, donde cada día nos acercamos más a la venida del Señor, ¿vieron que pasan cosas en el medio, aún donde nosotros estamos, que somos afectados por el medio? Y si prestamos atención a cómo es nuestra reacción delante de Dios, vamos a darnos cuenta qué está pasando con nuestra fe, con su fe, con mi fe, con la fe que Dios nos da. Para ir haciendo los retoques necesarios y poder encaminarnos como Dios quiere. En esta mañana es una palabra de ánimo que te inspire a pararte en los pies en el nombre de Jesucristo y que mires a tu alrededor y decir, en el nombre del Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, muy bien. Mientras más aumenta el conocimiento humano, mientras más aumenta la ciencia, mientras más cosas suceden, a veces nos quedamos nosotros boquiabiertos. Lo último que ha sucedido, al menos que me puedo enterar, es ese desprendimiento enorme de una masa de hielo tan grande que empieza a viajar por el agua, quién sabe hasta dónde, con resultados que, los científicos pueden opinar, pero nosotros, por lo menos yo, desde lo lego, digo que semejante cosa sucede. Algunos dicen que es natural, pero en definitiva eso pasa porque Dios quiere que pase y eso deja boquiabiertos a más de uno. Y ahí está, todo manejado por Dios, todo se ajusta a su soberana voluntad. Pero escuchamos tantos rumores, escuchamos tantas cosas, y en este mundo que está tan adelantado en cuanto a las comunicaciones, hoy nosotros podemos saber lo que pasa al otro extremo de la tierra tan solamente con inspeccionar la mayoría de los celulares que los hermanos tienen acá. Ahí están las noticias al alcance de las manos y las noticias que van y que vienen a veces causan estupor. ¿A dónde va la humanidad? Que el calentamiento global, que la contaminación, que los recursos que no son renovables, que las guerras por un lugar, que la intolerancia por el otro, que el mundo está cambiando, que entramos en un sistema nuevo, que acá y que allá, y ahí decimos, hoy tenía razón el chileno, ¿no? Pero dejémoslo al chileno quieto por este domingo. Pero Jesús pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará confianza en sus hijos, en Dios? Esperamos en Él. Y esto se demuestra en las acciones. En las acciones. Porque la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, para que la fe no sea muerta, tiene que ir acompañada de acciones. Y en las acciones nos damos cuenta qué es lo que pasa con nuestra fe. ¿Amén? Vamos juntos, por favor, y abramos la Biblia. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas, capítulo 8. Vamos a leer desde el texto 22 hasta el texto 25. Así dice la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe?
y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Hasta aquí nomás. Bueno, y en esta mañana vamos a hacer un ejercicio de nuestra fe. Dijimos que el Señor pregunta cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Y nosotros somos hijos de Dios que andamos por fe, no por vista. Por fe, creyéndole a Dios. Pero aquí en el pasaje que hemos leído, tenemos que Jesús con sus discípulos deciden ir al otro lado del lago de Genesaret. Y para esto utilizan una embarcación y ellos van a ir cruzando con la idea de llegar al otro lado. Bueno, ese mar, como lo dice la Biblia, sería un lago gigante que tiene algo así como 22 kilómetros de largo por 11 de ancho. Y tiene una profundidad que llega casi a los 50 metros. Parece como el lago de San Roque, ¿puede ser? ¿Sí? Para que nos familiaricemos un poco. Entonces, Jesús quería cruzar de la orilla esta y pasar a la otra orilla. Pero Dios ha querido que en ese viaje Él haga cosas que involucran a Jesús, a los discípulos, y que a nosotros nos sirven esta mañana para tener una ilustración y saber qué pasa con nuestra fe. Queremos saber qué pasa con nuestra fe. Así que dígale que está al lado suyo, yo quiero saber qué pasa con mi fe. ¿Y vos? Así no se me duerme ahí donde está. Bueno, ahí está. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que Jesús con los discípulos subieron a la embarcación y Jesús dijo, pasemos al otro lado, y allá iba siendo parte Jesús de la tripulación. Bien, ahora todo iba bien hasta que en un momento dado un viento recio, un viento fuerte, empezó a agitar las aguas, la superficie de las aguas, y se levantaron olas tan grandes y tan fuerte era el viento que las olas eran proporcionales al viento. Y cuando esto sucedía, empezó esta tempestad, empezó a sacudirse el barco de un lugar para el otro, y dice la Biblia que se estaban anegando, el agua estaba entrando dentro del barco. El agua entraba, las olas se agitaban, el viento no cesaba, y los discípulos, viendo lo que estaba sucediendo, esto no para, miraron para allá, es todo lo mismo, el barco nos cuesta hacer pie, la cosa se está complicando, y se acordaron de algo. ¿De qué se acordaron? De Jesús. Se acordaron de Jesús. ¿Y Jesús? Y Jesús estaba durmiendo. Sería un profundo sueño el de Jesús. Que Él, como si nada. Allí estaba Jesús durmiendo y ellos dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a buscar a Jesús. Y se fueron a buscar a Jesús. Así dice el relato, es breve. Dice, al ver esto, al ver esta situación, al ver el barco que se estaba moviendo de un lado para el otro, al ver cómo las aguas se presentaban, al ver que el agua se metía dentro de la embarcación, ellos entraron en crisis, en pánico, en temor, y se acordaron que Jesús estaba con ellos, pero Jesús no estaba allí. ¿Jesús dónde estaba? Durmiendo. Entonces ellos dicen que vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro. ¿Qué pasa? Que perecemos. Muy bien. Esta palabra Maestro, Maestro, 2 veces repetida, nos sirve a nosotros para ver en la forma en que ellos se dirigieron al Señor. Cuando la cosa apremia, desespera, cuando sale en la Biblia 2 veces, la cosa es seria. Nosotros estamos ahora tranquilos acá, queremos más o menos imaginarnos lo que sucede. Pero en realidad apelamos a que la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo nos permite entender, nos vamos a dar cuenta de esto. Ellos sabían lo que estaba sucediendo y lo que estaba sucediendo los llenó de temor, y cuando ellos estuvieron llenos de temor buscaron algo que los saque de ese momento, y entonces se acordaron de Cristo, lo fueron a buscar, y cuando lo encontraron era tanta la urgencia que ahí nomás, con esas 2 palabras le dijeron, Maestro, Maestro, que perecemos. Bueno, despertando Jesús, se despertó Jesús
Y cuando vio a los discípulos le habrá visto la cara, los gritos de ellos, la desesperación. Y ellos se movían y Jesús también se movía, porque seguía la tormenta. Y cuando Jesús vio lo que estaba sucediendo, se ubica en un lugar, y convengamos que Jesús iba, imagínense, no tan así, porque yo parece que iban, ¿cierto? Y va y hasta un lugar, pero Jesús marca la diferencia. Jesús dice, reprendió a las olas, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Así de fácil, así de breve. Jesús dormía, ¿por qué? ¿Se habrá acordado Jesús el pasaje que dice, y que a veces lo decimos nosotros? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me harás confiado. Ahí está. Pero los que estaban despiertos miraban. Y lo que estaban viendo los hacía testigos de un momento tan difícil. Y siendo ellos los discípulos de Cristo, entraron en problemas. Y hermano, esto nos hace pensar algo. A veces decimos, si Cristo está conmigo, es cierto, ¿quién contra mí? Cristo estaba con ellos. Ahí estaba en la embarcación. Cristo había dicho, pasemos a la otra orilla, pero apareció este viento intenso que agitó el mar y las condiciones hicieron que ellos creyeran que iban a perecer, estaban en peligro. Y bajo esta realidad que estaban viendo, lo único que hicieron es buscar en Cristo la salida. Y Cristo tiene la salida. Pero también uno dice, ¿por qué Cristo se fue a dormir? Cristo se fue a dormir tranquilo, sabe que íbamos a llegar, no tenía ningún problema, por eso lo dijo, vamos a ir hasta el otro lado. Pero los discípulos, que se parecen por lo menos en esta reacción a mí, cuando ven las cosas que se complican, vamos a Dios en oración y a veces con la doble palabra diciéndole en desesperación, vamos Señor, ¿qué pasa? ¿No le pasó alguna vez que entró en crisis y dijo, pero Señor, ¿por qué no contestas mi oración? Mira lo que me está pasando. ¿Cuántas veces te pedí tal o cual cosa? Y cuando uno cree que lo que está viviendo no sabe qué entender, entra en esa situación complicada, en esa desesperación, y no quiere decir que Dios no está presente. Cristo estaba presente en ese lugar. Hermano, amando a Cristo con todo tu corazón, sirviéndole a Él, leyendo la palabra, llevando una vida de oración, a veces vas a encontrar pruebas, dificultades. Y en medio de esas pruebas y de esas dificultades, tal vez tu fe sea cuestionada. Y uno puede preguntarse, ¿pero Cristo está conmigo? ¿Dios está a mi lado en medio de esta circunstancia? El tema es que si eso se extiende, en la medida que eso se extiende, se va haciendo más fuerte y la duda, la intranquilidad, la desesperación empiezan a cobrar presencia y la fe se debilita. La fe decae. Pero miren lo que dice Jesús acá. Vamos a ver en acción a Jesús. Dice que Él reprendió al viento y a las olas. ¿A quién reprendió? Al viento y a las olas. Y cesaron y se hizo calma. Dígame una cosa. ¿Es fácil reprender al viento y a las olas? Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Estamos acostumbrados a que todo nuestro razonamiento sea lógico. Nos acostumbramos a esto. Cuando algo se sale de la esfera de lo lógico, de lo natural, es como que uno dice, bueno, pero ¿será así? Llamar a las cosas que no son como si fueran. Vivir por la fe es caminar como Pedro caminó sobre las aguas.
Parece fácil, pero no es tan fácil. Cuando viene la dificultad, necesitamos entender que Dios tiene que hacer una obra. Miren, Pedro estaba diciendo una serie de cosas y Jesús le dijo, el diablo los ha pedido para zarandear, pero yo he orado para que tu fe no falte. Porque Pedro estaba un poquito bastante confiado en todo lo que él era, y Cristo le estaba diciendo, viene un momento de prueba, el diablo te va a zarandear, o los va a zarandear, y le hablaba a Pedro, y Pedro, como diciendo, pero soy Pedro. Soy Pedro. Un poco más atrás de ese momento, los discípulos se habían puesto a cuestionar quién era el más importante para Cristo. Y cuando Cristo los había escuchado hablar, quién es más el importante, se dio cuenta que estaban en el jardincito ellos. Por eso va y le dice a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido para zarandearos, yo he orado para que tu fe no te falte. Y Pedro dijo, Señor, no me va a faltar. Pero llegó el momento que lo prendieron a Jesús, y cuando entre los que estaban reunidos estaba Pedro, alguien dijo, este Pedro Galileo habla como los otros, es uno de los que estaba con Jesús. ¿Pedro qué hizo? Lo negó. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y el gallo cantó, Jesús no se equivocó. Dios quiere que nosotros seamos llevados por momentos donde vamos aprendiendo a vivir la vida cristiana como Dios quiere. No como a mí me gusta, como Dios quiere. Y es el mismo Pedro que después, con su sombra, sanaba los enfermos. ¿Amén? Creyéndole a Dios. Entonces, querido, no está muerto el que pelea. Amén. Porque acá los discípulos no se sacaron una buena nota. Jesús entonces hizo lo que ellos no se animaron a hacer. Jesús se levantó después de haber estado durmiendo y él le habló al viento y le habló a las olas. Por un momento usted usa la imaginación, conoce toda la historia, por eso está contento ahora y tranquilo. Pero usted imagínese en ese barco sin saber lo que pasa más tarde, porque ellos no tenían el escrito, y Jesús se levanta de dormir y ahí está y el barco se sigue yendo por todos los lados y arranca Cristo. Viento, deténganse. Y los otros, qué bueno que se detuvo inmediatamente. Hay que decirle al viento que se detenga. Hay que decirle a las olas que cesen. ¿Cuántas veces, sinceramente, teniendo que llevar al ejercicio la fe, nos hemos quedado cortos y hemos dicho, no puede ser? Para Dios no hay imposible, para Dios. Pero para mí, ahora miremos lo que pasa en el texto que sigue. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos tenían fe. Jesús, después que puso todas las cosas en su lugar, que se hizo la calma, le dice a sus discípulos, porque él sabía que él salió desde la orilla del mar con sus discípulos, que después iban a continuar la obra que él estaba haciendo, y entonces les dice Jesús, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué pasó con la fe? Porque Jesús sabía que tenían fe, pero dejaron de lado la fe. No activaron la fe. No se movieron por la fe. Cuando llegó el momento de la dificultad, salieron corriendo a buscarlo a Jesús y de hecho que Dios lo va a asistir. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué cuesta? Hermanos, alguien dijo que la fe es como un músculo que se desarrolla con el ejercicio. Empezamos con pequeñas cosas y después el Señor sigue permitiendo otras cosas más. Entonces, no es que dice Jesús, no tienen nada de fe. No. ¿Qué pasó? ¿Dónde está
vuestra fe. El justo por la fe vivirá. Y si retrocede, no agradará mi alma. Eso lo dice Dios. En Hebreos 11, Dios nos presenta lo que llamamos la galería de la fe y muestra a personajes que le creyeron a Dios. Y la misma palabra dice que Dios no se avergonzó de ellos, sino que se alegró por ellos, porque ellos vivieron una realidad proclamando que Dios le había preparado una patria para ellos, cuando a la verdad caminaban en un desierto sin que hubiese un punto fijo, solamente por la fe. ¿Y saben qué? Se les acabó la vida viviendo con esa esperanza, convencidos de que Dios para ellos había preparado una patria celestial. Hermanos amados, en la medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, cosas van a ir pasando a nuestro alrededor. Dice Dios en su palabra que aún los hijos de Dios serán engañados por doctrinas de error y empezarán a deslizarse hacia otras cosas. Nota que a veces la inexpresividad, el quedarnos cortos en todo, nos está hablando de una falta de fe. Fíjese, este pasaje dice así: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero no se me enoje, hermano, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo decimos? Fíjese, no es lo mismo decir, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Estoy diciendo algo que está en la Biblia, pero le falta en tu presencia, ¿Y a quién le estoy hablando? ¿A la pared? No. En tu presencia hay plenitud de gozo, bueno, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, cambia la cosa. Es así. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Quieren que les diga una cosa? Les hablé de la llamada. De alegría se me quebró la voz y se me escapaba un lagrimón porque me hago viejo y llorón, dijera mi esposa amada. ¿Y por qué te se muere ganas de saber? El joven que habló es Emiliano Solé, que me dijo, te extraño y los extraño a los hermanos. Quisiera estar con ellos. Hermanos amados, el gozo del Señor, mire qué pasó. Mi fortaleza es, amén. Y tenemos que entrar en eso, hermanos. Jesús le paró el viento, por esta vez sí. Frenó las olas, que parando el viento se paraban las olas. Y ellos se quedaron, mira lo que dice acá. Y ellos se quedaron atemorizados. Pero a la vez dice, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Es el mismo que te manda a que en su nombre, que es sobre todo nombre, hagas las mismas cosas. Amén. ¿Y por qué uno no lo hace? Y porque me falta la fe. Hermanos,
quien les habla estaba muerto. Y mis padres sabían que yo me había muerto. Y dijeron, pastor, ore. Y el pastor tuvo fe y le dijo a mi papá, ore usted que es el padre. Y él bajo la orden del pastor oró y se hizo una oración de un hermano nuevo. Pero aquí estoy para contarlo. ¡Amén! Dios tiene poder. Pero en la medida que pasa el tiempo, estos parecen historitas que quedaron allí en el olvido. Dios hizo obras maravillosas en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros. Y todos aquí tenemos un testimonio del poder de Dios. Y habiendo visto semejante manifestación de poder, a veces nos quedamos inexpresivos porque lo que pasa a nuestro alrededor, en vez de enfrentarlo como tiene que ser, andamos corriendo de un lugar para el otro, siendo que tenemos que en el nombre de Jesús activar la fe, porque si no la fe es muerta. Y dice Dios que sin fe es imposible agradarle. Hermanos, para todo habrá una excusa. Pastor, no ore por los enfermos. Déjelo al enfermo tranquilo. Que si es la voluntad de Dios se sana. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que orar. ¿Qué hacemos frente a esto? Dice la palabra de Dios que vayan, que lo unjan y el Señor sanará, levantará al enfermo. Pero cada vez cuesta más esto, ¿no? ¿Quiere que le diga una cosa? No hace un día, hace 6, 7 años atrás, en una reunión de pastores, estaba presente y escuchaba decir, querido, cuando la enfermedad es complicada, basta, no ores más. No ores más. Encomendalo, allá va. Y es una contradicción que a veces uno dice esa falta de fe nos hace quedar en silencio, cabizbajo, como que los milagros se fueron con el último de los discípulos, como aún se enseña en los institutos bíblicos. Dijo Jesús que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y que en su nombre, que es todo, que sobre todo nombre, tenemos autoridad. Y es Dios el que hace la obra. Amén. Hermanos, fíjense, díganme, ¿cuántas veces nuestros brazos se bajan? Ay, pero mire, pastor, ¿sabe qué? A mí me empezó a doler la mano. Y por eso me vengo abajo. Estoy bajoneado. Y empiezan a aparecer en el paisaje cosas así. ¿Escuchó alguna vez año sabático usted? ¿Escuchó? Por ahí algunos me vienen y me dicen, pastor, me voy a tomar mi año sabático. Bueno, me voy a tomar mi flor de vacaciones. Bueno, después que evangelizarlo de nuevo, si es que vuelve. No nos engañemos. ¿Por qué el estudiante no pide el año sabático en la escuela? Vaya, hermano, dígale a la esposa, querida, voy a tomar un año sabático en el trabajo. Vaya. Pero sí, así es la cosa. Hermanos, si tenemos algo que no anda, ¿para qué sirve? Y es el desafío de más de uno de nosotros. Sí tenemos dificultades, claro que sí.
pero también tenemos a Cristo Jesús, que Él nos ha prometido. Él nos ha prometido, y lo que nos ha prometido lo va a cumplir. Aquí hay un hermano que la otra vez caminábamos desde la reunión hasta su casa, íbamos de regreso a nuestra casa, y de pronto me dice, espera, y se metió en un kiosco. Y fue a buscar 2 golosinas. Y el kiosquero le dijo, no hay. ¿Cómo que no hay? De algún lado tiene que aparecer, porque le prometí a mi hijo una golosina, y si no se la llevo, hoy no duermo. Dígale a un chico usted, prométale algo. Nosotros somos hijos de Dios y Dios no juega con nosotros. Él nos ha dado promesas, y las promesas de Dios en Él son sí, amén. Hermanos, si los que nos precedieron a nosotros se fueron como viendo lo que nunca pudieron ver, hoy que nosotros vemos las cosas que Dios hace, ¿cómo no le agradecemos a Dios? Vemos en una foto hace una semana atrás, un hermano donde para reunirse los golpean, los violentan, les hacen daño, no se lo permiten. Y nosotros estamos cómodamente sentados aquí, gracias a Dios, un día frío, ni lo sentimos porque tenemos el aire caliente. Debiéramos decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Nadie te corre, nadie te empuja, nadie te saca. Gracias, Señor. Hermanos, hay que despertar de esas cosas. Si usted pasa por un lugar y escucha gritos y peleas, ¿qué dice? Escucha gritos que se eleva la voz. ¿Qué piensa? Adentro de una casa, ¿qué piensa? Algo pasa y nada bueno, ¿no? Pero si usted pasa por esa misma casa y siente alegría, música, risas, ¿qué dice? Acá están de fiesta. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa con esa gente que todos los domingos a la mañana se levantan y van ahí, se juntan y alaban a Dios? Hermano, tiene que ser notorio eso. Pero claro, si me ven a mí llegar, ¿serio? Entra Miguel ahí. ¿Qué puedo cantarle a Dios? Solamente esta parte de la canción. Ya no soy yo quien vivo. No. Hermanos amados, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que le falte fe, pídesela a Dios. Pero hermanos, a la fe hay que ponerla en marcha. Amén. Ahí está. La palabra por demás es clara. ¿Dónde está vuestra fe? Se lo dijo a los discípulos. Y ellos habrán dicho, Jesús nos está preguntando dónde está la fe. Y aquí dentro. Y no está en la Biblia. Pero Jesús no hizo esto para avergonzarlos, para que se sientan mal. Creo que aprendieron la lección. Jesús les dijo, con esa fe, ustedes tienen que hablarle al viento. ¿Hablarle al viento? Es más fácil hablarte a vos y despertarte. Hablarle al viento. Como yo lo hice. Háblenle al viento que está agitando el mar para que el barco se tranquilice y se tranquilicen ustedes. Vamos en este orden. Después hablemos entre nosotros. Ustedes agarran las cosas al revés. Vienen y me hablan a mí para que yo le hable al viento, para que el agua se quede quieta y el barco descanse y ustedes se quedan asustados, llenos de temor. Jesús nos ama y nos hace ver las cosas como son. Te dice, probá al revés. Saliste corriendo desesperado, te asustaste, reconocí que te faltó el valor de poner la fe en marcha. Contaba nuestro hermano Alejandro en su predicación que él una vez quiso probar predicar en un colectivo, ¿no es así? Bueno, sobre la base de que su amada lo había hecho
Y él había visto qué difícil que era. Hasta que él probó lo mismo. ¿Y cómo te fue? Más o menos. Y hermano, eso nos pasa siempre cuando empezamos a hacer caso a lo que Dios nos dice y empezamos a poner en práctica lo que Dios nos enseña. Hermano, más de una cosa que te señala la palabra de Dios no te va a entrar en el razonamiento. Y eso se llama milagro. Se llama milagro. ¿Qué se cree que cuando fueron a la hora del templo y estaba la persona pidiendo una limosna, ellos dijeron, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy? Más lo que tengo te doy. ¿Y qué hicieron? Lo tomaron en el momento y se levantó y se afirmó sobre los pies y entró al templo a lo alto alabando a Dios. Hermanos, esas cosas son las que ponen a prueba la fe. Muestran lo que hay dentro nuestro. Y cuando nosotros perdemos en esa prueba de la fe, nos vamos a sentir mal. Nos vamos a sentir como que no dimos a la medida y vuelta para atrás. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a que en Él somos más que victoriosos, pero no porque el Señor pelea siempre la batalla por nosotros, sino que Él quiere que desarrollemos un carácter en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de Nehemías cuando lo asustaron? Cuando quería reconstruir el muro y atacaron de una forma y de la otra forma y de la otra forma. Y de pronto le dijeron, váyanse al templo. Y algunos vinieron y le dijeron, mira Nehemías, ¿por qué no nos vamos todos al templo? Nos encerramos ahí adentro, nos ponemos a orar y acá no pasa más nada. Y dejemos el muro para otro momento porque a lo mejor no es la voluntad de Dios. Y Nehemías se para y dice, yo no voy a ir para atrás. Yo no me voy a ir a esconder al templo. Me voy a poner a hacer el muro porque eso es lo que Dios me ha pedido que lo haga. Y acá nos quedamos todos los que vamos a construir el muro. ¿Amén? ¡Amén! ¿Por qué correr donde no hay que correr? En el momento que Dios quiere que estemos haciendo algo que lo que Dios quiere, debemos hacerlo. Y hermanos, sinceramente, mirémonos un poquitito nosotros, a nosotros mismos, y hagámonos esta pregunta. La misma que hizo Jesús. ¿Dónde está mi fe? Me pregunto a mí mismo, Miguel, ¿dónde está la fe que Dios me dio? ¿Dónde está? Y usted pregúntese conmigo, ¿dónde está mi fe? Y usted se va a dar cuenta, solamente por los hechos. La mujer que tenía el flujo de sangre, ¿qué es lo que pensó? Mire que había andado, dice la Biblia, para ser sana. Pero de pronto ella llegó, dijo, allí está Jesús, y sé que si tan solamente toco su manto, seré con lo poquito que ella sabía y con lo mucho que sabía de su enfermedad, por lo mucho que había andado, llegó a decir, si toco solamente el borde de sus vestiduras, seré, piénselo lógicamente, ¿cómo se va a sanar una persona con una enfermedad tan complicada durante tanto tiempo porque tan solamente toque una vestimenta? Lo que pasa que en ese corazón estaba trabajando una fe, una confianza en Dios, y la movió a ella a hacer un esfuerzo para acercarse a Jesús, y entre medio de la gente extendió su mano, tocó el borde de la vestidura de Jesús, y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Maestro, mira toda la gente que hay. La gente te apretuja, te empuja, todos te tocan y vos estás preguntando, ¿quién me ha tocado? Y dice Jesús, todos me pueden apretujar, me pueden tocar, pero alguien me ha tocado porque de mí salió virtud. Y la mujer dice que un poco con temor se acercó y dijo, yo soy el que te ha tocado. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Vete, eres libre del azote, amén. Hermanos,
Parece que es locura, pero bendita locura. Porque si ella no tocaba ese manto y no hacía lo que hizo, no podía estar testificando el milagro de Dios. Y mientras más parece que la ciencia aumente el conocimiento de las personas y se hace más deslumbrante el conocimiento humano, es como que queda chiquitita y a veces parece ridículo lo que está en la palabra de Dios. Amén. Jesús predicó, soltó la palabra y Dios respaldó la palabra con prodigios y con maravillas, con señales. ¿Por qué Dios va a utilizar todo eso en un momento de la historia y hoy no lo va a hacer más? Entonces me voy a poner a predicar en un Dios que sana, pero que no sana, en un Dios que salva, quién sabe si salva. Porque ahí uno anda jugando a la aleluyita cada día, hay que atarlo por todos los lados, apuntalarlo. Hermanos, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Y dice la Biblia en los registros antiguos que cuando el pueblo iba de un lugar para el otro y cantaba alabanzas a Dios, las otras naciones se estremecían cuando el pueblo de Dios alababa su nombre. Año 86, sacaste una hermana que Dios cambió tu vida, ahí hasta el fondo, Isabel, ¿no es así? Cuando el pueblo, ¿qué? Alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y fuiste a esa reunión con un diagnóstico del médico que la cosa no iba más. Se acababan las expectativas. Pero Dios hizo una obra y allí está, al último, levanta la mano. Mira, Esteban. Y ahí está Isabel. Gloria a Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Pero si el diablo hace que te calles la voz, ¿cuándo vas a alabar a Dios? ¿Cuándo vamos a alabar a Dios? Alabar a Dios es exaltarle, es presumir de lo que Él es. Cuando cruzaron el mar, dice que ahí está María, la profetisa, agarró el pandero, ¿no es así? Agarró el pandero y ¿qué? Y las demás mujeres salieron con ella. Y ahí echó a lo mar a los que nos perseguían, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Por qué hicieron eso? Porque en la presencia de Dios uno experimenta la plenitud del gozo, mi hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos, el evangelio completo es Dios que salva, Jesucristo que redime, el Espíritu Santo que convence de pecado, tú y yo que predicamos y el mensaje lo dio Dios y está en su palabra. Amén. Ese es el equipo entero. Si nosotros queremos sacar al Espíritu Santo, si nosotros queremos sacar parte de lo que en la Biblia está, estamos adulterando el obrar de Dios. Y mucho gana el diablo con hacernos callar, con enmudecernos, con meternos en un formato de un cristiano que no se convence ni a uno mismo. Hermanos amados, viene el tiempo donde nosotros tenemos que pararnos delante de Dios, reconocer que a veces nos hemos quedado con frases armadas. Y bueno, yo sé que la fe sin obra es muerta, pero fe al fin y al cabo. Dios me entiende y sabe cómo soy. No, los discípulos no sacaron una buena nota en ese momento. Tan solamente vino esa noche Jesús con ellos en un barco y se puso a prueba su fe. Pero ellos esa noche fueron desafiados porque la próxima cruzadita del lago ya habían aprendido algo. Y podrían decirse unos a otros, ¿se acuerdan? Cuando se empezaron a agitar las aguas porque el viento de repente apareció, nos asustamos, nos mojamos enteros.
Y empezamos a ver y se contaban todo lo que habían visto. Y fuimos a levantarlo al Señor. Y el Señor se levantó. Pero ¿vieron lo que hizo? Él le habló al viento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablarle, ella no lo quiere ni decir. Hablarle al viento. Hablarle al viento. ¿Qué se piensa que hay otra? ¿Va a escaparse de esto? Si usted me dice, Miguel, venía a orar por este, ¿y yo qué quiere que le diga? No, porque no lo creo. Voy a orar en el nombre del Señor. Y usted va a creer en el nombre del Señor. Y vamos a creer juntos para la gloria de Dios. Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Y Dios premia la fe y Dios quiere que camines sobre las aguas. Dios quiere que llamemos a las cosas que no son como si fueran. Y hermano, vos tenés problemas como yo los tengo. Y si no tenés, te paso a alguno de los míos. Así estamos más o menos en parejita la cosa. Y tiramos junto el carro. Pero te voy a decir algo. Si en medio de los problemas que nosotros tenemos, no ejercitamos la fe y la confianza en Dios, vamos a perecer. Y Dios quiere, por favor entiéndalo, Dios quiere que nosotros, obedeciéndole a Él, lo intentemos, probemos. La primera vez va a ser difícil. Te vas a parar y le vas a decir viento y te van a tocar las dos rodillas. Y vas a decir, ¿cómo es, Señor? Y tal vez vas a llorar y te vas a sentir tan chiquitito, pero Dios te va a decir, dale, 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 vamos para adelante. Amén. Mire a aquellos que caminaron con Jesús. ¿Usted se piensa que para Pedro le fue fácil? Acostumbrado a la pesca, cuando Jesús se acercó y lo llamó, le dijo Jesús, te haré pescador de hombres. ¿Qué podía entender Pedro? Ese era el mensaje. Sígueme, te haré pescador de hombres. ¿A dónde te vas, Pedro?, le diría el que estaría compañero de pesca de cada día. Y me voy detrás del Maestro o de Cristo que me llama. ¿Pero a qué te vas? Y me voy a aprender a pescar hombres. Cuesta romper el molde, ¿no? Cuesta romper el molde. Pero sea usted un cristiano victorioso. Sea un cristiano lleno del poder de Dios. Sea un cristiano que ejercita la palabra de Dios. Porque al que cree todo le es posible. Y hermano, sáquese ese pensamiento equivocado que no sabe qué hacer. Moisés tenía la vara en la mano, no sabía qué hacer. Y Dios se la había dado, no la agarró porque sí. Y ahí la tenía, ¿cierto? Muy bien, pero llegó el momento que tenía el ejército al frente, tenía atrás del mar y tenía todo el pueblo desesperado porque no sabía qué hacer. Y se puso a orar él. Y cuando se puso a orar le dijo, Dios, basta de orar. ¿Y qué hago? Y tenés la vara en la mano. ¿Y qué hago con la vara? Toca las aguas. Toca las aguas. Hermano, use la vara. Use el poder de Dios. Vuélvase a Dios. Y si se debilita, clámele a Dios. Póngase a orar. Llore en la presencia de Dios. Humíllese en la presencia de Dios. Y me incluyo, humillémonos. Porque si no, hermanos, vamos achicándonos, tendiendo a desaparecer, predicando de un Dios que todo lo puede y que no puede hacer nada. Yo le pido a Dios que cuando nosotros nos juntemos en su presencia, como dice una canción, no puedo parar de alabarte, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.